Hola, bienvenidos una vez más a nuestro estudio de Semillas en Casa. El día de hoy tenemos nuestra última lección en este estudio titulado Misionero Urbano. Sin duda, esta travesía ha sido una bendición y creo que también ha sido un desafío en cuanto al cambio de paradigma en nosotros respecto a la función y el cumplimiento de la Gran Comisión en cuanto a ser misioneros. Creo que este cambio de paradigma, este cambio de perspectiva ha abonado mucho en cuanto a abrazar esta perspectiva misionera. Y es que durante mucho tiempo, y creo que la tendencia natural también de nosotros es a pensar en misionero igual a alguien que sale de su ciudad o incluso a alguien que sale del país. Sin embargo, a través de cada una de estas lecciones hemos llegado a la conclusión de que el llamado misionero es un llamado de cada creyente en cada lugar a lo largo de toda la historia a ser un embajador del reino y a predicar acerca de las buenas nuevas de salvación. Y esto comienza, por supuesto, en el lugar en donde Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Espero y estoy seguro también, confío en el Señor, en que estas lecciones han despertado no solamente la curiosidad, sino que también han sido de confrontación en cuanto a cuánto de esta misión hemos estado abrazando nosotros y qué cambios necesitamos hacer tú y yo para poder avanzar en este llamado y en esta encomienda de parte de nuestro Señor Jesucristo de ser misioneros en el lugar en donde estamos. El versículo clave de la lección del día de hoy es el Juan capítulo 20, versículo 21. Este dice: una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Este versículo nos ha acompañado en algunas lecciones anteriores y creo que encierra este llamado al que cada uno de nosotros ha sido llamado. Así como el Padre envió a Jesús, así ahora Jesús nos envía a nosotros. El objetivo principal de esta última lección, al igual que la lección pasada, es comprender y asumir el llamado misionero en nuestra ciudad. Tú y yo vivimos rodeados de personas en nuestra ciudad que buscan consuelo, que buscan sentido y que también buscan verdad en medio de este contexto urbano. Y todas estas cosas que acabo de mencionar reflejan una sociedad que está confundida, una sociedad que tiene dolor, una sociedad que también tiene un gran vacío espiritual. Ahora, Dios en su soberanía es quien nos ha salvado y al mismo tiempo nos ha llamado para ser sus representantes y de esta forma Él también nos envía. Cada creyente, por lo tanto, es un misionero urbano, es decir, es un testigo fiel de Cristo en su familia, en su trabajo, con sus amigos y también con los extraños. En este estudio hemos hecho un recorrido a lo largo de las distintas esferas que tocan cada una de nuestras vidas. Y hemos aprendido muchas cosas. Por ejemplo, tú y yo no estamos aquí por casualidad. Otra cosa que hemos aprendido es que el Evangelio tiene el poder para transformar la vida. El Evangelio no es únicamente este momento en el que el Señor nos encuentra, nos regenera y nos da nueva vida, perdona nuestros pecados. El Evangelio es el poder de Dios que transforma el corazón de una persona, que quita ese corazón de piedra y lo transforma en un corazón de carne. Es el poder de Dios a través del cual tú y yo, cada creyente que ha sido alcanzado por el Señor, puede ir desarrollando el fruto del Espíritu y de esta manera ir desarrollando la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y este proceso de santificación que te acabo de mencionar es un proceso que se da en un contexto urbano, en nuestra familia, entre nuestros amigos, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario. Confiemos entonces en el poder del Señor y también en su presencia con nosotros, para que tú y yo podamos seguir descubriendo cómo vivir una vida intencional para la gloria del Señor en el lugar en donde Él nos ha puesto. De este modo,
cada uno de nosotros podrá abrazar el llamado de ser testigos de nuestro Señor Jesucristo, no como el llamado, sino que como mi llamado. Para el desarrollo de esta lección, vamos a considerar 3 puntos principales. El primero es una síntesis de los elementos más importantes que revisamos a lo largo de estas lecciones. El segundo es un resumen propio de los elementos, las esferas que tocamos en cada una de las lecciones. Y el último punto de desarrollo es una breve reflexión en cuanto a la gran comisión que encontramos en Mateo capítulo 28. Bueno, el primer punto entonces, estos elementos importantes, estos puntos importantes. En primer lugar, quisiera recordar y traer otra vez sobre la mesa que Dios es un Dios misionero y que también es un Dios soberano. ¿Cómo podemos llegar a esta conclusión? Bueno, desde Génesis hasta Apocalipsis podemos observar a Dios reuniendo un pueblo para sí. En Génesis vemos la iniciativa de Dios de crear al hombre. Dios no estaba obligado a hacerlo. Dios, por iniciativa, decide crearnos, crear a la humanidad. ¿Con qué fin? Con el fin de tener un pueblo para Él. Si continuamos avanzando en la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con una serie de pactos que el Señor hace con el hombre. Y la base de cada uno de estos pactos es: yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Dios entonces ha creado a la humanidad para atraer a un pueblo para sí, un pueblo de toda lengua y un pueblo de toda nación. Y cuando nos vamos al final de la Escritura, en Apocalipsis, allá en el capítulo 7, versículo 9, observamos esta realidad, una enorme multitud de todo pueblo, nación, tribu y lengua. Una multitud que está de pie frente al trono de Dios y frente al Cordero. Por lo tanto, la misión urbana no comienza contigo y conmigo. La misión urbana comienza en la soberanía de Dios y en la decisión de Dios. En segundo lugar, el creyente es un embajador de Cristo. Cada cristiano, a lo largo del tiempo, en todo lugar, ha sido llamado a ser un embajador de Cristo en cada esfera. Así lo leemos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Un embajador es un representante y este representante está llamado a comunicar las verdades acerca de este reino. Tú y yo, como representantes del Señor, estamos llamados a comunicar las verdades del reino de Dios, a comunicar la cultura del reino de Dios en cada una de las esferas en las que tú y yo nos movemos. Por supuesto, sin hacer la separación entre lo espiritual y lo secular, sino que considerando toda la realidad como una sola. Nuestra vida compuesta por nuestra parte espiritual y también por una parte natural que no se deben separar. Por lo tanto, en este contexto, tú y yo como creyentes estamos llamados a ser embajadores de Cristo. En tercer lugar, nuestra ciudad es nuestro campo misionero. Las ciudades son lugares de muchas oportunidades para el trabajo, para la socialización, para el crecimiento, pero también las ciudades representan una gran oportunidad para la predicación del Evangelio. Los primeros cristianos entendieron esto ya en su tiempo. Si vas a Hechos capítulo 18, vas a poder darte cuenta de la dinámica de estos primeros cristianos. Ahí aparece el apóstol Pablo y algunos otros más predicando en las sinagogas, y si los expulsaban de ahí iban a otra ciudad y conocían a una familia y luego viajaban a otro lugar y predicaban el evangelio de lugar en lugar. Por lo tanto, este llamado misionero urbano fue entendido por los primeros cristianos como esta realidad de encarnar el evangelio, de encarnar las buenas nuevas de salvación y llevarlas a este contexto urbano. Estos 3 elementos son los elementos que han ido trazando cada una de las lecciones que hemos estado revisando allá desde la primera lección
introductoria, incluso hasta el día de hoy. Nuestro punto número 2 en cuanto a nuestro desarrollo tiene que ver con las esferas que hemos tratado a lo largo de este estudio. La primera esfera que revisamos es la familia, fue la familia. La familia en un contexto de creyentes y la familia en un contexto de no creyentes. Si nosotros como cristianos estamos en un núcleo familiar con creyentes o con no creyentes. Una de las cosas que mencionábamos en ese momento es que este núcleo familiar es el primer lugar en donde somos llamados a ser embajadores del reino de Dios, pero que también puede ser uno de los lugares más difíciles para la predicación del Evangelio, uno de los contextos más desafiantes, pero que también, como te decía, es el más importante. En este contexto, en el contexto del núcleo familiar, los creyentes deben edificarse entre sí, deben adoptar la visión del reino de Dios, ser testimonio de unidad, predicar con el testimonio, orar, etc. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2, es un consejo del apóstol Pedro para las mujeres en cuanto a el orden que Dios determinó dentro del matrimonio y a la mujer en cuanto a someterse a la autoridad del marido. En su momento, cuando hablamos de este pasaje, hicimos la referencia que se trata de adecuarse o más bien respetar el orden que Dios determinó para la familia. No tiene que ver con una cuestión de quién vale más, no tiene que ver con una cuestión de superioridad, tiene que ver simplemente con una cuestión de funcionalidad. En este contexto, el apóstol Pablo les dice a las mujeres que se sometan a sus maridos, sobre todo si la mujer es cristiana y el marido no. Y una de las cosas que les menciona es que la vida recta de ustedes les hablará a ellos sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. La segunda esfera que revisamos en todos nuestros estudios es el trabajo. Ya sea que seamos empleados o jefes, el trabajo es una plataforma para glorificar a Dios y también para bendecir a otros. Cada creyente, en la posición en la que esté en su trabajo, es llamado a reflejar a Cristo con su ética, con sus palabras, con sus decisiones y también con su trato a los demás. Así como lo podemos leer en Colosenses, capítulo 3, versículo 22, hasta el capítulo 4, versículo 1. Otra de las esferas que tratamos en estos estudios es la esfera de los amigos. Amigos cristianos y amigos no cristianos. Una de las cosas que reflexionábamos en ese momento es que la amistad es un puente para el Evangelio, ya que con nuestros amigos, cada creyente debe anunciar el Evangelio con compasión. Así como lo leemos en Proverbios capítulo 27, versículo 17, Juan capítulo 15, versículo 15. Este consejo en esta esfera no se aplica únicamente a nuestros amigos cristianos. Si bien es cierto, con nuestros amigos cristianos tenemos el deber de edificarnos unos a otros, en todo sentido, en el sentido de las palabras de ánimo, en el sentido de la exhortación, en el sentido del acompañamiento para acercarnos cada uno a Dios. En un contexto de amigos no cristianos, la amistad también se vuelve en una puerta muy poderosa para que Dios pueda ser presentado a quienes no le conocen aún. Por supuesto, el anunciar el Evangelio con compasión aplica en todo contexto, pero sobre todo cuando estamos hablando de un contexto con no creyentes, a anunciar el Evangelio con palabras, por supuesto que también debemos agregar otro elemento que es igual de importante, que es el testimonio. La última esfera que revisamos en nuestro estudio es la esfera de los extraños, gente que no conocemos o gente que vamos conociendo a lo largo de nuestra vida. Amigos que se nos van presentando a medida que vamos desarrollando nuestra vida en la ciudad, personas que vamos conociendo en el trabajo, personas que vamos conociendo en el lugar en donde estamos estudiando, personas que vamos conociendo
con quienes compartimos alguna actividad, etc. Personas con las que vamos progresando en nuestra relación. Bueno, el creyente, cada creyente, no debe pasar de largo frente a las necesidades de los extraños. La ciudad está llena y tú y yo nos hemos podido dar cuenta de la cantidad tan grande de personas heridas, de personas solas, de personas con adicciones, de personas marginadas. Por lo tanto, el cristiano debe encarnar la misericordia de Dios, acercándose, escuchando y compartiendo también la esperanza del Evangelio, actuando como este samaritano al cual se hace referencia en la parábola, en la historia del buen samaritano, la que encuentras en Lucas capítulo 10, versículos 33 al 37. Hay muchos elementos que podemos obtener de esta parábola, de esta historia. El único que quisiera traer a colación es qué es lo que motivó a este samaritano que no conocía a esta persona para ayudarle y actuar de la forma en la que hizo, de la forma en la que lo hizo. Y el fundamento de esto es el amor. Tú y yo, que ya hemos conocido el amor de Dios, por lo tanto tenemos la mayor carga de responsabilidad de compartir el Evangelio con los necesitados, de compartir el Evangelio con los marginados. Y esto no únicamente en un sentido de distintas clases sociales, sino que considerando esta separación entre pecadores y salvos. Si consideramos la sociedad desde esta perspectiva, todos aquellos que no han llegado al conocimiento de Dios son personas que están en necesidad, son personas que están sufriendo, son personas que están solas, son personas que no tienen un propósito. Por lo tanto, tú y yo, si hemos conocido el amor de Dios, somos quienes tenemos la mayor carga de responsabilidad de compartir lo que Dios nos ha dado por gracia, también de gracia con ellos. En tercer lugar, y para terminar con nuestro desarrollo en esta última lección, quisiera tomar unos pocos minutos para reflexionar un poco respecto a la Gran Comisión, esta que encontramos en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. ¿Por qué es importante tomar este tiempo? Porque a lo largo de la historia, creo yo, sobre todo este último tiempo, estos últimos años, uno de los enfoques que hemos tenido respecto a las misiones urbanas es respecto de las misiones, es lo que te decía en la introducción. Un misionero es quien sale de su ciudad y se va a algún otro lugar a compartir las buenas nuevas de salvación. A lo largo de este estudio hemos visto que no. Hemos visto que todos nosotros somos misioneros en el lugar en donde Dios nos ha puesto. Entonces, ¿qué hay de la Gran Comisión? Respecto a este tema, creo que también ha habido un enfoque reducido en cuanto a lo que significa la Gran Comisión. Y la mayoría de nosotros tenemos en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, que la Gran Comisión significa ir y predicar el Evangelio. Nos quedamos con esa partecita. Bueno, permíteme leer desde el versículo 18 al 20 de Mateo 28. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos». Hay varios elementos que quisiera hoy traer sobre la mesa para poder reflexionar, para poder considerarlos. El primero es, la declaración de Jesús comienza diciendo: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra». Así comienza la Gran Comisión. ¿Qué tiene que ver esto con ir y predicar el Evangelio? Bueno, Jesús tiene autoridad universal y soberana también, tanto espiritual como terrenal. Puedes ir a Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22 o Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11 para profundizar un poco en esto. En esta condición de Cristo, de nuestro Señor, de plena autoridad, es
Él quien nos envía. Por lo tanto, la misión nace de la autoridad soberana de Dios. La misión nace del gobierno de nuestro Señor Jesucristo. No es algo que nace en ti y en mí. La misión comienza con Dios y comienza debido a la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo en todas las esferas de la realidad. Otro elemento que se menciona en esta gran comisión de Mateo 28 es: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. El llamado no es solamente a ir, sino que también es a hacer discípulos. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque no se trata únicamente de predicar el Evangelio para que las personas lleguen al conocimiento de Cristo o para que hagan la oración de fe. Que dicho sea de paso, en ninguna parte de la Biblia está escrito la oración de fe. Si tú buscas desde Génesis hasta Apocalipsis, nunca vas a encontrar algo respecto a la oración de fe y que cuando una persona hace esta oración, entonces esta persona ya es salva. No la vas a encontrar. Entonces el llamado es ir, predicar el Evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. Pero observa que es comenzando desde Jerusalén. En Hechos capítulo 1, versículo 8 podemos observar esta realidad. Hechos capítulo 1, versículo 8, el relato que aparece en Lucas también respecto al último encuentro entre Jesús y sus discípulos, amplía este contexto, comenzando desde Jerusalén hasta todas las naciones. Es decir, el llamado comienza en la ciudad en donde Dios nos ha plantado. Por otro lado, permíteme regresar al hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? ¿Qué es un discipulado? Bueno, es una formación integral y duradera para seguir a Cristo. Y esto, como te digo, se debe hacer en todas las naciones. Esto tiene que ver con una formación doctrinal. El hacer discípulos tiene que ver con el conocimiento acerca del Señor y el conocimiento de Dios en una relación. ¿Para qué? Para que cada uno de los nuevos creyentes pueda llegar a un punto en el que pueda seguir a Cristo en una relación personal con Él. En tercer lugar, la instrucción de Jesús en la Gran Comisión es bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo se hace en nombre del Dios Trino, en nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo, indicando de esta manera que cuando un creyente es bautizado y muestra esta evidencia del cambio que ha tenido en el corazón por obra del Espíritu Santo, este nuevo creyente está entrando a una comunión con el Dios Trino. Es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo son quienes tienen comunión ahora con este nuevo creyente. Continúa la Gran Comisión diciendo: enseñen a obedecer todos los mandatos. Esto incluye una formación doctrinal, como te lo decía hace un momento, en cuanto a el conocimiento de Dios, no solamente en términos teóricos, sino que por supuesto también en términos prácticos. Y de hecho, estas dos realidades, el elemento teórico y práctico, se encierra acá. Enseñan a obedecer. La enseñanza tiene que ver con la doctrina, el obedecer tiene que ver con poner en práctica los conocimientos doctrinales. Entonces, tanto la doctrina, la formación doctrinal, así como la obediencia práctica, tienen por función el crecimiento en la santificación del nuevo creyente y también en la manifestación del fruto del Espíritu. El mismo que observamos en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Por último, esta declaración de la gran comisión de Mateo 28 termina con las siguientes palabras de Jesús: y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Cristo mismo es quien nos acompaña en todo tiempo, en todo lugar, a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, la obra misionera que inicia con Dios
que inicia con Jesús, porque es Él quien nos envía, termina también con Jesús, quien es el que está con nosotros todos los días y hasta el fin de los tiempos. Qué bendición ha sido pasar por cada uno de estos temas y que el Señor haya traído en nosotros este cambio de perspectiva. ¿Para qué? Para abrazar la misión como la obra que tú y yo, como creyentes, debemos realizar. Ha sido de mucha confrontación para muchos de nosotros el ver esta nueva perspectiva. Quisiera animarte a que este desafío no lo tomemos como algo que nos desmotive, sino que todo lo contrario, lo veamos como esta área de oportunidad que Dios nos ha puesto por delante. ¿Para qué? Para cumplir con la misión que el Señor nos ha dado y acercarnos más a Él en dependencia al Señor. Y por supuesto considerar que la misión urbana es también una disciplina espiritual que tú y yo debemos desarrollar, así como desarrollamos la oración, así como desarrollamos la lectura de la palabra, así como desarrollamos la comunión unos con otros, así como desarrollamos la adoración privada y pública. De la misma manera, la misión urbana debe también desarrollarse como una disciplina espiritual. Vamos a pasar a nuestra sección de preguntas para terminar con el estudio del día de hoy. La primera es la memorización del versículo principal. Este versículo fue el mismo de la lección pasada, por lo tanto, si ya lo memorizaste, reafírmalo en esta ocasión para que ya quede guardado en nuestra memoria, en nuestro corazón, y podamos continuar nuestro viaje cristiano con este versículo ya dentro de nosotros. La siguiente pregunta es: ¿cómo ha desafiado tu vida cristiana este entendimiento sobre la misión urbana? Platicando con algunos integrantes de Semillas en Casa, hemos llegado a este punto, a esta conclusión de que Dios ha ido cambiando nuestra perspectiva respecto a qué es un misionero y respecto a que cada uno de nosotros somos misioneros. Por lo tanto, quisiera invitarte a reflexionar, si no lo has hecho hasta ahorita, a que lo hagas de manera personal y que puedas prepararte también para llevar tu respuesta a tu reunión de Semilla en Casa. La siguiente pregunta es: ¿has tenido la experiencia de testificar de tu fe en Cristo durante este estudio de la misión urbana? Si Dios ha ido cambiando tu perspectiva a lo largo de este estudio y se te presentó una oportunidad, ¿la tomaste? Hacia allá va esta pregunta. Y continúa. Si la respuesta es sí, entonces, ¿cómo viste la mano de Dios en esa ocasión? Si tu respuesta es no, la pregunta es: ¿qué te ha detenido? La siguiente pregunta es: ¿estoy dispuesto a ejercitar la misión urbana de la misma manera que lo hago con la oración, con la lectura de la palabra, con la comunión, etcétera? Hace un rato, cuando estaba terminando los puntos de desarrollo, hacía esta referencia. La misión urbana debe ser prácticas cotidianas en nuestra espiritualidad, una práctica espiritual que tú y yo debemos desarrollar de manera frecuente. Por lo tanto, la pregunta está enfocada hacia ese punto. Y si no lo está haciendo hasta ahorita, bueno, la pregunta está abriendo esta posibilidad. ¿Estoy dispuesto a? Esto de estoy dispuesto a, por supuesto, incluye a algunos otros elementos en los cuales también te voy a invitar a reflexionar. ¿Cuáles son los pasos que debo dar? ¿Por qué debo dar pasos prácticos? No se trata de simplemente llegar a un punto de sí quiero hacerlo. No, ok, ese es el primer paso. Pero luego de eso, ¿cuáles son los pasos prácticos para llegar a ejercitarlo? Es como con la oración y la lectura de la palabra. Señor, sé que tengo que profundizar más en la oración, sé que tengo que profundizar más en el estudio de la Biblia, y sí, ya siento el convencimiento de que lo voy a hacer. Si es así, qué bueno, pero ¿cuáles son los pasos prácticos? ¿Cómo te vas a organizar en tu día para aumentar tu frecuencia de oración o para aumentar tus tiempos de oración, para aumentar tu tiempo y profundidad en el estudio de la Biblia? Lo mismo para las misiones urbanas. La última pregunta es: ¿estoy dispuesto a ser discipulado y también a invertir mi vida en formar a otros en el camino de Dios? Para poder discipular, necesitamos primero ser discipulados. La pregunta está orientada hacia allá. ¿Estoy dispuesto a ser discipulado? Y el discipulado
en este contexto no necesariamente, quisiera aclarar esto, no necesariamente se da en uno a uno. ¿A qué me refiero con esto? Si ya eres creyente, estás integrado a una comunidad, si eres parte de nuestra congregación, tenemos las enseñanzas de domingo, tenemos las enseñanzas de semillas en casa, tenemos los grupos de estudio bíblico, tenemos distintos ministerios también en la iglesia, tenemos muchas oportunidades para crecer en el conocimiento de Dios. El ser discipulado debemos considerarlo desde varias perspectivas. Una de ellas es, ¿estoy dispuesto a profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Otra perspectiva es, ¿estoy dispuesto a que Dios vaya cambiando los paradigmas que tengo en mi cabeza respecto a quién es Dios, a cómo es Dios, a cómo actúa el Señor? ¿Para qué? Para aprender a conocer a Dios a través de lo que dice su palabra, sin preconcepciones de lo que yo creo que debe ser. Eso es un desafío que cada creyente también tiene. Todos, o la mayoría, creo que llegamos a conocer a Dios con ciertas presuposiciones de quién es Dios, qué sí hace Dios, qué no hace Dios. Entonces, el estar dispuesto a ser discipulado tiene que ver también con este corazón y esta mente enseñable, con humildad y con una buena actitud, a estar dispuesto a que Dios vaya cambiando estos conceptos que tenemos de Dios, que algunas veces, creo que muchos de ellos, pudieran tal vez llegar a necesitar este enfoque en la palabra del Señor. Si estoy dispuesto a eso, el siguiente paso es, ¿estoy dispuesto también a colaborar en el discipulado de alguien más? Insisto, no se trata en deja tu trabajo, deja tu familia y vete a acompañar a alguien para que esa persona pueda conocer al Señor. Tampoco estoy diciendo que no. Estoy diciendo simplemente que Dios no nos llama a abandonar cada una de las cosas que tenemos. Puede ser que en algún caso muy puntual, algunas personas sí hayan experimentado eso de parte del Señor. Creo que en la mayoría de los otros casos, tú y yo estamos llamados a ser fieles representantes del Señor en donde estamos, ser íntegros en nuestra forma de vivir. Si somos hombres, a ser responsables de nuestra familia, a proveer no solamente económicamente, sino que también en cuanto a la espiritualidad, en cuanto a todas las esferas de la vida, en cuanto a todas las áreas de la vida. En ese sentido, sería un error abandonar todo eso por irnos a predicar el Evangelio. Si ya tenemos una responsabilidad que Dios nos ha dado, tenemos que ser muy responsables en eso. Voy a utilizar la misma palabra, ¿no? No se refiere a abandonar todo. Lo que sí se refiere es a dar de mi tiempo extra. Si ya tengo mi tiempo de trabajo, tengo mi tiempo con mi familia y todavía tengo tiempo que puedo usar, entonces estoy dispuesto a usar mi tiempo para acompañar a alguien más a que crezca en el conocimiento del Señor. Como te decía hace un momento, estoy seguro que esta serie de lecciones respecto a las misiones urbanas ha sido un desafío para todos nosotros. Sigamos creciendo en el conocimiento del Señor y día a día permitamos que el Señor cambie nuestra perspectiva acerca de Él a través del conocimiento que tenemos de Él en su palabra con la ayuda del Espíritu Santo, para que podamos cumplir con la misión de la forma en que Dios lo quiere. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro próximo estudio.